Bueno, llegamos al momento esperado de esta visita muy especial. Eh, Carlos Vélez es puertorriqueño desde mi tierra y allí fue que lo conocí y está compartiendo con nosotros una visión muy especial sobre lo que es el discipulado. Porque el discipulado es lo que hemos estado hablando, de que principalmente es un proceso en el contexto de una relación. Nunca terminamos de ser discípulos y nunca terminamos de desarrollar discípulos en la gente. Entonces, él ha venido a hablarnos de cómo crear y implementar y sostener una cultura de discipulado, dejarlo de ver como un librito de lecciones, sino como una cultura. Lo he invitado con mucho cariño porque José y yo le tenemos muchísimo cariño a Carlos y de él y de su experiencia ministerial podemos decir que ha sido pastor en Puerto Rico, en Estados Unidos también, y en este momento es fundador y presidente de este ministerio que está representando, que es Oikos, que ya nos explicará un poquito qué significa esa palabra. En vuestro sílabo escribí los diferentes grados académicos que ha logrado, y el último logro que ha tenido académico es que ha hecho un doctorado en liderazgo. Así que vamos a tener a Carlos hasta las 10:30, esperando que por lo menos podamos tener un margen de media hora, como Seidi ha explicado un par de veces durante la noche, que si usted tiene una pregunta, escríbala en el chat y Seidi entonces en el momento de preguntas las va a ir diciendo. Así que muy agradecida porque Carlos está con nosotros, lo recibimos. Si quiere poner un aplauso ahí como el símbolo, usar el símbolo de aplauso y te recibimos con mucho cariño, Carlos Vélez. Gracias, Sonia. Gracias a cada persona que nos está viendo. Muy buenas noches tengan todos. Ciertamente yo tengo que comenzar felicitándolos a todos ustedes porque no es fácil aguantarse a alguien por 2 horas hablando de algo que yo creo que ya usted sabe. Pero de verdad que para mí es un privilegio y un gozo y un honor no solamente recibir la invitación de mi hermana Sonia, sino el poder estar con ustedes esta noche. Como muy bien acaban de mencionar, yo presido una organización que se llama Oikos. Y Oikos, como ustedes algunos deben saber, es una palabra griega que significa familia extendida. Por ejemplo, cuando en el libro de los Hechos dicen que los creyentes se reunían en los templos y en las casas, a lo que se refiere es a la eclesía y al oikos. Y usted recordará que hay varios pasajes en la escritura que hablan que cuando una persona venía al Señor Jesús, él y su casa venían al Señor. Y eso es lo que se refiere a la palabra oikos. Nosotros básicamente fundamos esta organización en el año 2018 y nuestra visión es entrenar a 1 millón de líderes alrededor del mundo para el año 2030. En este momento, que solo han pasado 3 años, Dios ya nos ha dado la oportunidad de entrenar a sobre 1/4 de 1 millón de líderes en sobre 40 países. Y estamos tan contentos de poder estar contigo en esta noche. El tema que vamos a tocar bastante superficialmente es el tema de cómo crear, implementar y sostener una cultura de discipulado. Ahora, para poder comenzar de lleno con este tema, te tengo que explicar por qué le llamamos una cultura de discipulado y no lo llamamos un programa de discipulado. Y la razón es muy sencilla. Los programas están basados en eventos y la cultura está basado en relaciones. Déjame repetir eso por si lo quieres anotar. Los programas están basados en eventos, pero la cultura está basada en relaciones.
Y lo que estamos persiguiendo es seguir el modelo del Señor Jesús, donde el proceso de discipulado ordenado en Mateo capítulo 28, versos 18 al 20, se establezca a través de relaciones y no a través de eventos. Hace unos años atrás tomé un curso de varias semanas en Singapur y uno de mis profesores era un psiquiatra de la India. Me encantaría poderte decir el nombre, pero no sé pronunciarlo. Es tan y tan extraño que no podría pronunciarlo. Pero este profesor me enseñó algo bien particular. Él me dijo estas palabras: cuando Jesús comenzó lo que hoy llamamos el cristianismo, lo comenzó basado en relaciones. Y luego lo tomaron los griegos e hicieron una filosofía. Y luego lo tomó Roma e hizo una institución. Y luego lo tomó Alemania y lo hizo una reforma. Luego lo tomó España y Portugal y lo hicieron una conquista. Y ahora lo tiene Estados Unidos y lo ha vuelto un negocio. Y es importante que entendamos que la única forma en que esto que llamamos la fe cristiana funciona es a través de relaciones, específicamente a través de 3 relaciones. La primera de ellos es la que llamamos hacia arriba, que es nuestra relación íntima con Dios, donde el Espíritu Santo va a formar el carácter de Cristo, su Hijo, en nuestra vida. La segunda relación es la que llamamos adentro. ¿Y qué significa esa relación de adentro? Bueno, ¿cómo nos vamos a relacionar con la gente que es de nuestra misma fe? Lo que llamamos en griego la koinonía, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a relacionar con aquellos que comparten nuestra fe? En el caso de nosotros, en el día de hoy, nuestros hermanos y hermanas de la misma iglesia y nuestros hermanos y hermanas de otras iglesias. Así que en primer lugar, la primera relación es la de arriba, que es nuestra relación con el Padre. La segunda relación es la de adentro, que es la relación con los que son parte de la familia de la fe. Y la tercera relación básica en el discipulado es la que llamamos de afuera, que es con aquellos que aún no han aceptado al Señor Jesús como su Salvador. En esas 3 relaciones que todo creyente debe tener, es que se basa la cultura de discipulado. Un discípulo del Señor necesita cultivar relaciones hacia arriba, relaciones hacia adentro y relaciones hacia afuera. Cuando esas 3 relaciones están desbalanceadas, crean un problema para el creyente y para la iglesia. Porque cuando una persona tiene una relación arriba y adentro, pero no tiene relación con los de afuera, lo que crea es una burbuja en la iglesia, donde todo es para la persona, cómo me pueden servir a mí, y que la iglesia existe para buscarme, para atraerme y para satisfacer mis necesidades. Eso lo llamamos la iglesia consumerista. Cuando la persona tiene una relación con los de adentro y con los de afuera, pero no hacia arriba, pues eso es una relación hueca. Jesús dijo en el libro de Juan: apartados de mí, nada podéis hacer. Así que no hay forma verdaderamente en que podamos tener una relación efectiva con los de adentro y los de afuera si no tenemos la relación de arriba. Y entonces viene el tercer caso. Gente que dice tener una relación arriba y con los de afuera, pero no con los de adentro. Esos son la mayoría de la gente que se enchisma en la iglesia y se va, ¿verdad? Gente que dice: yo creo en Dios a mi manera, ¿verdad? Y yo no le hago mal a nadie. Y yo amo al prójimo, pero no soporta a la gente de la iglesia, ¿verdad? Y el problema con tener una relación parcial con los de arriba, con el de arriba y con los de afuera, es que nunca obedece
y completa la gran comisión que el Señor nos ha dado de hacer discípulos. Entonces, como usted puede ver, las tres relaciones son indispensables en el proceso de lo que vamos a llamar hoy cultura de discipulado. Ahora bien, antes de hablar de discipulado, yo tengo que comenzar hablando de cultura, porque cuando yo estudiaba antropología en mis primeros 4 años de la universidad, descubrí que hay sobre 170 definiciones de lo que es cultura. Aquí nada más podríamos estar las 2 horas, ¿verdad? Pero déjame hablarte la definición más sencilla que yo he conocido de cultura. Cultura es un conglomerado de comportamientos que identifican a un grupo. Es un conglomerado de comportamientos que identifican a un grupo. Por ejemplo, ustedes tienen que haber notado ya, pues, que yo no soy de España, porque la manera en que yo me conduzco, el acento con el que hablo, la manera posiblemente en que muevo mis manos, a lo mejor no es congruente con la forma en que las personas de su cultura se expresan. Es un conglomerado de unos comportamientos que distinguen a un grupo específico. Y escuche, dentro de una cultura nacional hay lo que se llaman subculturas. Hace 2 años atrás, yo tuve el privilegio de estar por una semana en Barcelona. Y algo que descubrí en Barcelona, además de ser una ciudad hermosa y espectacular, es que los catalanes, pues, no son precisamente los mejores amigos del resto de España, ¿verdad? Es como los judíos y los samaritanos, ¿verdad? Que viven en la misma región, pero no están dispuestos a darle un vaso de agua a su hermano. Vamos a ponerlo de esa manera. Y aunque viven en la misma región geográfica, su comportamiento, su lengua, su idiosincrasia es distinta a la del resto de la nación. He tenido la oportunidad de conocer gente de diferentes regiones de España. Inclusive, mi tatarabuelo nació en el sur de España, en una región llamada Málaga Vélez. De ahí es que viene mi apellido. Y quiero decirte que pareciera que por cada calle que hay en España hay una cultura diferente. Porque qué muchas diferencias hay entre gente que son ciudadanos de una misma nación. Ahora, ustedes, como miembros de esa cultura, tienen un paladar particular, o sea, tienen una dieta particular, tienes unas expresiones idiomáticas particulares y tienen un comportamiento y una idiosincrasia, o como lo podríamos llamar, unos paradigmas que son específicos por la trayectoria histórica y filosófica de esa nación. De igual manera, cuando hablamos de una cultura, hablamos específicamente de eso. Por eso quiero mostrarte ahora lo que llamamos el triángulo de la cultura. Déjame ver si yo puedo. Aquí saqué la pizarra blanca que tengo. A mí me encanta la pizarra blanca. Sadie, me gusta más que el PowerPoint. Me encanta la pizarra. Debe ser porque soy viejo, pero me encantan las pizarras por muchas razones que no tengo tiempo ahora de explicar. Pero quiero hablarte de lo que vamos a llamar el triángulo de la cultura. Y para eso, vamos a escribir aquí. ¿Por qué hablamos de un triángulo de la cultura? Porque de la misma manera en que te hablé de los 3 tipos de relaciones, arriba, adentro y afuera, también tengo que hablarte de los 3 ángulos o las 3 cosas que hace la cultura. Lo primero que hace la cultura, que es extremadamente importante señalar, es que la cultura
forma comportamientos. La cultura forma esos comportamientos. Recuerde que cuando un niño nace, nace sin cultura. Y es a través de la observación que el niño adquiere esa cultura. Los comportamientos, lo que lo hace reír, lo que lo hace llorar, lo que lo hace frustrarse, eso es aprendido exactamente igual que los miedos. Nadie nace con miedo. Los miedos son aprendidos y la cultura es parte de ese proceso. Así que cuando vemos a una organización como la iglesia y tal vez la gente no se está comportando de la manera en que nosotros quisiéramos, usted tiene varias opciones. La primera es pararse en el púlpito y criticarlos. La otra opción es tomarlos uno a uno y decirle específicamente lo que están haciendo de una manera distinta a lo que usted espera. Pero la forma más efectiva que usted puede hacer es examinando la cultura, porque la cultura es la que provoca los comportamientos. Ahora bien, déjeme decirle algo más acerca de los comportamientos. Los castigos no cancelan comportamientos. Déjeme repetir eso. Los castigos no modifican comportamientos. La recompensa es la que hace que los comportamientos se repitan. Por ende, si usted quiere cambiar comportamientos más efectivamente, debe recompensar los comportamientos que usted quiere que se repitan y no debe recompensar los comportamientos que usted no desea que se repitan. Y en muchas ocasiones, específicamente en la iglesia, no, nos desagradan algunos comportamientos, pero no logramos cambiarlos porque los premiamos. Déjeme darle un simple ejemplo que le va a ayudar. Yo todos los domingos estoy en un país diferente, en una iglesia distinta. Y esto es algo que yo he escuchado, escuche, lo he escuchado en Europa, lo he escuchado en Asia, lo he escuchado en África, lo he escuchado en Norte, Centro y Suramérica y en todo el Caribe. Se recoge la ofrenda y le piden a la hermana María que la hermana María ore por la ofrenda. Y la hermana María dice algo así: Señor, te damos gracias por este día y pedimos por la ofrenda. Bendice al que dio y bendice al que no dio. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Sí o no? Veo algunas cabezas. No sé si es un ataque de Parkinson o no sé si es que me están afirmando que lo han escuchado. Sí, es correcto. Se escucha si usted mucho. ha escuchado esa oración, mire lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros le estamos pidiendo deliberadamente a Dios que bendiga de igual manera a aquel que es obediente a aquel que es un ladrón. Porque la persona que no da lo que debe dar de acuerdo a la escritura, le está robando a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando usted premia un comportamiento, ese comportamiento se va a repetir. Por eso es que la cultura forma comportamientos. Ahora, déjeme decirle la segunda cosa que hace la cultura. La segunda cosa que hace la cultura, además de formar comportamientos, es que la cultura define prioridades. La cultura establece lo que es importante y lo que no lo es. Por ejemplo, si usted tiene la opción de comer un plato típico de su área, como lo preparaba su abuela y su mamá, o tiene la opción de comerse una hamburguesa congelada, hecha a última hora, sobrecocida, con papas fritas que no están cocidas, usted obviamente
va a escoger el plato que le preparaba su mamá y su abuela, ¿verdad? Ahora, eso es un ejemplo sencillo. Pero en países, por ejemplo, tercermundistas, donde el fraude y el soborno son la orden del día, pues la integridad no es una prioridad. El poder sobrevivir, salir del paso o buscar un atajo o hacer las cosas que son más convenientes personalmente van por encima de hacer las cosas correctamente y legalmente. Entonces es importante que recordemos que la cultura forma comportamientos y en segundo lugar define prioridades. En tercer lugar, la cultura determina los resultados. Los resultados que su país, los resultados que su región, los resultados que su organización, y escuche esto, los resultados personales de su vida en gran medida se debe a ese conglomerado de comportamientos que lo distingue a usted. Entonces, si nosotros queremos cambiar los comportamientos o las prioridades o los resultados de nuestras organizaciones, en este caso específicamente la iglesia, nosotros tenemos que revisar cuál es nuestra cultura eclesiástica, qué es lo que estamos premiando, a qué le estamos dando prioridad, porque eso es lo que va a determinar los resultados. Ahora bien, ya usted conoce las tres cosas que hace la cultura. Ahora yo quisiera tomar un momento para poder hablarle no del triángulo de la cultura, sino del cuadrado de la cultura. Y este cuadrado va a ser fácil de recordar porque tiene 5 lados. Yo sé que está pensando que estoy un poco loco, pero no estoy loco. El cuadrado realmente tiene 5 lados y lo vamos a ver en un momento. A ver si yo puedo dibujar un cuadradito aquí, lo más lindo para ustedes. El cuadrado de la cultura se corresponde a cuáles son los componentes de la cultura. Hay 5 cosas que componen una cultura. Y si usted las conoce, se le va a hacer mucho más fácil poder solidificar aquellas áreas que usted quiere que permanezcan y modificar aquellas áreas que usted desea cambiar. Ahora bien, ¿cuáles son esas 5 áreas de la cultura? La primera de ellas es lo que llamamos los valores. Toda organización tiene valores. Los valores no son metas. Los valores no son aspiraciones. Los valores son ideas que nos van a ayudar a hacer 2 cosas. Lo primero que nos va a ayudar los valores es a filtrar las ideas. Y lo segundo que nos va a ayudar los valores es que los valores van a tomar decisiones por nosotros. Por ejemplo, si en su iglesia la oración es uno de los valores, pues número 1, cuando venga un evento a su iglesia, usted podría preguntarse cómo este evento va a ayudar a que se afirme la oración en nuestra iglesia. La segunda pregunta que usted va a poder hacer es, si este evento no lo hace, pues no deberíamos hacerlo. Y el valor es el que toma la decisión por usted. La segunda parte de la cultura o el segundo componente es lo que llamamos la visión de la organización. En este caso, que estamos hablando de manera eclesiástica, de su iglesia. ¿Cuál es la visión de su iglesia? Y escuche, yo he estado en miles de iglesias.
Muchas de ellas tienen la visión escrita en una pancarta, tal vez en un letrero a la entrada de la iglesia. Y la visión tiene tal vez como 5 o 6 oraciones, algo que nadie se va a memorizar y que nunca van a saber de corazón. Pero la visión lo que nos deja saber es en qué dirección va la organización, qué es lo que desea alcanzar. Y esa visión tiene que tener 3 cualidades. La visión tiene que ser clara, tiene que ser memorable, o sea, que la gente se pueda acordar de ella. Y en tercer lugar, tiene que ser medible. Clara, memorable y medible. Sadie, voy muy rápido. No, está muy bien. ¿Estamos bien? Sí. Si alguien piensa que voy muy rápido, pues ore y Dios lo va a ayudar. ¿Ok? Pero esos 3 elementos son los 3 elementos de una visión. A veces yo voy a iglesias y leo en la entrada de la iglesia, esta iglesia existe para amar a Dios y cumplir con la palabra y ver los jinetes del Apocalipsis y compararlo con el libro de Daniel y amar al prójimo como a ti mismo y someternos a la palabra. Y cuando usted viene a ver, usted ni siquiera se acuerda lo que está leyendo. La visión tiene que ser clara y simple. Tiene que ser memorable. La gente tiene que acordarse de ella. Y tiene que ser medible, porque si usted no lo puede medir, usted no va a saber cuán cerca o cuán lejos está de alcanzar esa visión. El tercer componente de una cultura es lo que llamamos los vehículos. ¿Y qué son los vehículos? Los vehículos son las formas, las maneras en que comunicamos esos valores y esa visión. Yo soy un ferviente creyente en que cada sermón es una oportunidad para impartir visión. Cada sermón es una oportunidad para impartir visión. No es lo mismo usted, ¿verdad? Tener esta persona que usted pone en la iglesia a dar esos anuncios eternos, que a veces los anuncios son más largos que la adoración y el sermón. Que diga, pues el próximo sábado las mujeres se van a reunir a desayunar juntas y hablar del prójimo y todas esas cosas, ¿verdad? No es lo mismo hacer eso que usted decirle a una persona que de los anuncios lo siguiente. Nosotros creemos que la oración es un valor de esta iglesia. Y porque somos gente de oración, este próximo sábado, las mujeres de la iglesia se van a reunir a orar. Es importante que usted sepa que buscar el rostro del Señor es una necesidad para nosotros. Por eso es importante que usted asista este próximo sábado a este encuentro de oración. Cuando usted conecta a través de un vehículo los valores con la gente, usted está creando cultura. Cuando usted sencillamente lo que tiene es una cartelera que es anuncio y anuncio y anuncio y anuncio, pero no hay ningún propósito detrás de ellos, a usted se le va a hacer más fácil desarrollar una cultura efectiva. Vamos a ir al cuarto componente de la cultura, porque el cuarto componente de la cultura es una palabra un poco rara, pero es una palabra correcta. Es la palabra valuación. De ahí es que viene la palabra evaluación. Otra palabra para valuación es la palabra medición. La cultura siempre tiene formas de medir cuán apartados o cuán inclusiva es esa cultura. Yo no sé si aquí hay alguien que tenga el mismo recuerdo que yo tengo, pero cuando yo era niño e iba a la iglesia, hace muchísimos años atrás, en el altar había un pedazo de madera bien grande y tenía algo que decía algo así.
¿Cuántos trajeron Biblias? Y todos los domingos se ponía un número ahí. ¿Cuántos trajeron ofrenda? ¿Cuántos trajeron visitas? No sé si alguien se acordará de eso. Eso yo lo he visto en toda América Latina y lo he visto en algunos países de Europa, no en iglesias recientemente. Le hablo de más de 30 años atrás. Ese pequeño pedazo de madera que estaba en el altar le dejaba saber a la congregación lo que la iglesia valoraba. Escuche esto, porque usted mide lo que usted valora y usted valora lo que usted mide. Si en nuestras iglesias solamente preguntamos cuántos asistieron, cuánto dinero dieron y si están felices, lo que significa es que nosotros solamente valoramos asistencia, finanzas y estado emocional de los asistentes. Si usted valora otras cosas, usted debe encontrar formas de medirlo. Eso lo llamamos valuación. Todas estas 4 cosas nos llevan al quinto elemento que compone una cultura, que es el vocabulario. El vocabulario. Cada cultura tiene un vocabulario particular. En algunos casos lo llamamos expresiones idiomáticas. En otros casos le tenemos otros nombres, jerga en algunos lugares. Y es un conjunto de palabras que distinguen a esa cultura. Esos 5 componentes son los que forman la cultura. Si usted me preguntara a mí cuál es el más importante de todos ellos, yo le voy a decir que es el vocabulario. Porque de la manera que hablamos expresa lo que hay en nuestro interior e influencia lo que está en nuestro exterior. Entonces podemos decir en otras palabras que nuestro vocabulario hace cultura. Eso es una de las formas más efectivas en que podemos modificar la cultura para obtener los resultados que anhelamos, las prioridades que tenemos y los comportamientos que anhelamos. Ahora, hemos hablado muchísimo de cultura. Es hora de comenzar a hablar de discipulado. Porque recuerde que lo que estamos tratando de desarrollar es una cultura de discipulado. Al igual que la palabra cultura, la palabra discipulado tiene sobre 70 definiciones. Oiga, pareciera que cada autor que escribe un libro de discipulado inventa una definición nueva. Ahora, yo no tengo el tiempo para ir sobre todas ellas. Por ende, al igual que como hice con cultura, voy a darle la definición más sencilla que hemos encontrado. Y la definición más sencilla que hemos encontrado de la palabra discipulado es aprender de... Déjame ir un poquito para atrás. Me perdonan la ausencia de los acentos, pero en la máquina que estoy trabajando no puedo poner acentos. No es que no deseo, no es que no lo sé, es que no puedo hacerlo. Pero yo sé que ustedes son un grupo perdonador que ama al Señor y va a tener misericordia de mí hoy. Ahora, aprender de él, ese él se supone que sea acentuado, hacer como él. Hay varios elementos que yo quisiera resaltar de esta definición. El primero de ellos es el siguiente: la palabra aprender. Usted nunca va a poder ser un discipulador
o un discípulo si no posee un espíritu enseñable. Si usted no posee un espíritu enseñable, si usted se cree que lo sabe todo, si usted se cree que usted es el cuarto en la Trinidad y que no tiene nada que aprender, usted ni puede discipular ni puede ser discípulo. Porque el fundamento del discipulado es aprender. La segunda cosa que yo quisiera acentuar acerca de esta definición es el concepto de él. Y este él puede ser ella, porque la idea es que las personas aprendan de nosotros a ser como él. Y ese segundo él con la letra mayúscula, usted se puede imaginar ya quién es, que es Cristo. Pero este él soy yo. Por eso puede ser él o ella. Así que en primer lugar, es indispensable en el discipulado un espíritu enseñable, tanto para el que aprende como para el que enseña. Número dos, que la gente va a aprender de nosotros. A ser, en tercer lugar, como Cristo. La idea no es que hagamos muchas versiones de Carlos. Yo no creo que el mundo necesite eso. Lo que la palabra nos ha prometido es que el carácter de Cristo es el que se va a formar. Y eso me lleva al cuarto punto de esta definición. Si usted se fija, aquí no dice hacer con H. Lo que dice es hacer. Porque el discipulado no trabaja con destrezas. El discipulado trabaja con carácter. ¿Por qué el Señor Jesús insiste tanto que el discipulado sea una formación de carácter y no de destrezas? Porque todos nosotros nacemos con más destrezas que carácter. Por nuestra naturaleza pecaminosa, usted tiene más talentos que carácter. Y escúcheme bien y después escribe. Sus talentos lo pueden llevar a un lugar que su carácter no lo va a poder sostener. Déjeme repetir eso. Sus talentos los pueden llevar a un lugar que su carácter no lo va a poder sostener. Por eso es que tenemos tantos líderes dentro y fuera de la iglesia cristiana que pareciera que están llegando a la cima y tarde o temprano caen. Caen por esta razón, porque tienen más talentos que carácter. Yo quisiera darte un ejemplo de la historia que es posible alguno de ustedes sepa. Si yo le preguntara a usted quién ha sido el único presidente de Estados Unidos que en los últimos 125 años ha podido cuadrar el presupuesto de la nación, nunca se metió en ninguna guerra, bajó el desempleo a menos del 2% y bajó el nivel de pobreza a menos del 10% en Estados Unidos, es posible que usted no sepa quién es ese presidente. O es posible que le tome un poco de tiempo poder identificar quién es. Ahora bien, yo le voy a decir una sola palabra y usted va a saber quién es. Una sola palabra
y usted va a saber quién es. ¿Está listo? Sí, está listo. Se la digo la palabra. Escúchela bien. Mónica. ¿Cuántos me pueden escribir en el chat quién es ese presidente? Déjame ver. Ahí está. Christopher, Carlos la tiene bien. Déjame ver quién más. Henry la tiene bien. Vamos a ver quién más está ahí contestando. No sé quién es Amor, pero Amor la tiene bien. Diana la tiene bien. ¿Quién más? Si alguien más nos está escribiendo. Ahí está. Eduardo la tiene correcto. Todos los que han contestado la contestaron perfectamente bien. William Jefferson Clinton o Bill Clinton, como muchos de ustedes lo conocen. Ahora, esta es la pregunta. ¿Cuántas Mónicas hay en el mundo? Miles. ¿Cómo usted sabía? Yo no le dije el apellido. ¿Cómo usted sabía de quién yo estaba hablando? Porque no importa cuántas cosas haya hecho con sus talentos, su falta de carácter es lo que define a esa persona. Y escuche, eso no solamente le ha pasado a ese presidente. Eso le ha pasado a personas en la rama financiera, en el mundo artístico, en los deportes, en la política y dentro de la iglesia. Dios está en el negocio de formar el carácter de sus hijos a su imagen. Y por eso el discipulado está basado en carácter, en ser y no en destrezas, en hacer. Y esto es sumamente importante, porque como bien decía mi hermana Sonia hace un momento cuando comenzamos esta sesión, esto no se trata de un librito. Esto no se trata de pasar un curso y que te den un certificado muy bonito a colores para que lo tengas en tu casa. Esto se trata de si tu vida es un reflejo del carácter de Cristo o no. Si lo habláramos en términos empresariales, es muy sencillo. Es si tú usas el producto que estás vendiendo. Y eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia en el discipulado. Que trabajamos carácter y no destrezas. Que voy a borrar la pizarra aquí. Que ahora hablando de discipulado, y Sadie, esta enseñanza es la última que voy a dar antes del receso para ver si hay algunas preguntas, si es posible. Voy a enseñar esta parte y luego tomamos algunas preguntas. Yo quiero enseñarte lo que es el triángulo del discipulado. ¿Te acuerdas que te enseñé el triángulo de la cultura? Correcto. Te enseñé el cuadrado de la cultura. Ahora vamos a trabajar con el triángulo del discipulado. Incidentalmente, los tres lados del triángulo, las palabras comienzan con la letra I. Lo que yo te voy a explicar ahora no es un programa, no es una manera de discipular, es cómo se da el discipulado. La buena noticia es que si tú sabes cómo funciona, lo puedes utilizar intencionalmente para edificar la vida de otros. La mala noticia es que aun cuando tú no lo sepas,
Así es que la gente está aprendiendo de ti. Y esto, en algunos casos, es como una historia de terror. Es como cuando usted tiene niños o jóvenes, hijos adolescentes, y de momento usted le dice a su hijo adolescente, mi amor, no hagas eso. Y el hijo te responde, ah, pero tú lo haces. Eso no es una respuesta que ningún padre quiere escuchar. Yo he escuchado padres necios que le dicen a sus hijos, haz lo que te digo, no lo que yo hago. Además de demostrar un bajo coeficiente intelectual, esos padres están pidiendo un absurdo, porque el gran secreto del liderazgo es que la gente hace lo que ve y no lo que oye. Entonces, ¿cuáles son esos tres componentes descriptivos, o sea, de cómo ocurre el discipulado? Lo primero que usted hace cuando va a discipular es que usted comparte lo que llamamos información. Hay una información que usted tiene, hay un conocimiento que usted tiene que el discípulo no tiene. Y como usted lo tiene y el discípulo no lo tiene, usted va a transferir esa información. Ahora, yo espero que usted sepa que esa información en el discipulado viene de la Biblia. Nosotros recomendamos altamente, nosotros no establecemos qué material usted debe utilizar para discipular a otra persona. Nosotros simplemente recomendamos altamente que use el libro que ha funcionado por los últimos 21 siglos. Nada más eso. ¿Verdad? Ahora, cuando usted comienza a compartir con un discípulo una información que el discípulo no conoce, automáticamente el discípulo no solamente va a observar la información, va a comenzar a observar su vida. Y esto es sumamente importante porque cada ser humano quiere saber si lo que yo estoy recibiendo por mi oído es congruente con la vida de aquel que me lo está entregando. Y a través de un proceso de admiración, nosotros llegamos al segundo paso de este proceso, que es el proceso de imitación. A ver si puedo buscar una flechita aquí bonita para ponerla aquí. Mira, ya la encontré. O sea que de información, a través de un proceso de admiración, llegamos a lo que se conoce como la imitación. Si tú me lo permites, yo quisiera utilizar una ilustración personal para hacer este punto. Yo me convertí cuando tenía 15 años. Yo tengo ahora 52 años. Yo sé que parezco de 28, pero tengo 52 años. Cuando tenía 15 años, acepté al Señor Jesús como mi Salvador. Y mi pastor, que fue la persona que me trajo a Cristo, ese viernes que yo me convertí, me dijo, el lunes te quiero ver en mi oficina a las 8 de la mañana. Y escucha esto, por más de 7 años, yo estuve cada lunes a las 8 de la mañana en su oficina. Yo amé profundamente a ese hombre. Su nombre era Mario. Él ya está con el Señor. Mario no solamente era mi pastor, era mi discipulador, era mi amigo, era mi padre, era mi mentor. Mario era todo para mí. Mario fue el hombre que me enseñó mucha de la doctrina que yo conozco. Pero escucha, mucho del carácter que yo tengo me lo dio Mario. Amé profundamente a Mario. Cuando fui a cumplir los 17 años, un día hablando con mi pastor, él me dijo, Carlos,
en 2 semanas cumples años. Yo dije, sí, pastor, en 2 semanas cumplo 17 años. Y él me dijo, te tengo un regalo. Dije, ¿qué regalo? Y me dijo, yo quiero que ese domingo tú prediques en la iglesia. Yo empecé a temblar. Yo nunca había predicado en mi vida. Ahora, es importante que tú sepas que yo acepté al Señor Jesús en una iglesia presbiteriana. Mi pastor acostumbraba a utilizar pantalón, camisa, corbata, chaleco y chaqueta para orar. Lo que llamamos hoy un traje de 3 piezas. Y en ocasiones especiales, encima de todas esas kilómetros y kilómetros de tela, él se ponía una toga encima de todo eso. Así son algunos pastores presbiterianos. Cuando él me dijo, Carlos, en 2 semanas vas a predicar, yo empecé a temblar, pero yo no estaba temblando por el tema del que iba a hablar. No estaba temblando acerca del pasaje bíblico que iba a utilizar. Yo sabía que él me iba a ayudar. Mi temblor venía porque yo tenía una sola pregunta en mi mente. ¿Dónde yo voy a conseguir un pantalón, una camisa, una corbata, una chaqueta y un chaleco? Mi pastor tenía la tendencia de peinarse hacia el lado. Yo toda mi vida me he puesto el pelito que tengo para atrás. Acá entre tú y yo, sin que nadie se entere, adivina cómo yo me peiné ese día. Me peiné para el lado. Escucha, yo movía las manos como él. Él tenía como un tic nervioso y se recogía así el pelo con este dedo. Y yo hacía eso mismo. Yo usé las frases que él tenía. Yo hice todo. Mira, yo era casi una copia en 3D. ¿Y por qué 3D? ¿Verdad? ¿Por qué tercera dimensión? Bueno, porque yo soy más llenito que él. Era otra dimensión más que él no tenía. Escucha, yo no te cuento esto como un chiste. Yo amé profundamente a ese hombre. Todavía lo recuerdo y tengo deseos de llorar. Y en ese momento de mi vida, para mí el honor más grande era ser como Mario. Mario me formó. Mario tomó el tiempo de enseñarme. Mario me amó profundamente. Y yo pensaba que ser un buen creyente era ser como Mario. Tú ves, al principio, él me compartió la información que él tenía. Pero cuando yo comencé a ver su vida y comencé a ver la forma en que él se conducía, no me costó otro remedio que imitarlo. Escucha, por muchos años mi meta era algún día poder ser un buen pastor como Mario. Cuando comenzamos el proceso de discipulado, lo comenzamos con la información, pero la gente va a empezar a ver tu vida. Y al ver tu vida, van a ver cosas que ellos van a imitar. Y escucha, yo doy gracias a Dios por esa gente. Yo no sé si tú puedes detenerte un momento y dar gracias a Dios por aquellos que te han formado y que te están formando. Tú tienes la oportunidad hoy en día de tomar clases con mi hermana Sonia. Sonia ha dedicado su vida entera a formar la vida de otros. Su esposo José es un hombre impresionante de Dios. 3 sermones en mi vida han marcado mi ministerio. Uno de ellos lo predicó mi hermano José, el esposo de mi hermana Sonia. Bendigo a Dios por sus vidas, por gente que se tomó el tiempo de prepararse bien y darme lo mejor de ellos para que yo pudiese ser mejor. Ahora bien, el proceso de discipulado no termina ahí. Porque ¿sabes qué me pasó con Mario? Un día yo tuve que descubrir que estaba cayendo en una crisis.
Pero Carlos, ¿qué pasó? ¿Te dio depresión? ¿Tomaste medicamentos? No, 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 no. No es ese tipo de crisis. Yo tuve una crisis porque ocurrió algo en mi vida. Yo me di cuenta que por más que yo amara a Mario, yo no soy Mario. ¿Verdad, Sadie? No, no soy Mario. Para comenzar, tenía por lo menos 30 kilos más que Mario. Por ende, no soy Mario. Escucha, yo no me peino para el lado. Yo tengo pelo. Alguna gente se peina para el lado porque no tienen pelo, pero yo tengo. Yo no necesito un pantalón, una camisa, un chaleco, una chaqueta o una toga para predicar. En más, yo creo, escucha esto, si Mario estuviera vivo y me viese predicar, caería muerto al piso. Porque la tercera parte del proceso de discipulado es lo que llamamos la innovación. Y ese es el momento donde tú tomas lo que te han dado y tú lo mezclas con lo que tú eres y tú formas ese híbrido que se llama tú. Esto es lo que yo quiero decirte acerca de Mario. Laura, escúchame bien. Yo no soy Mario, pero yo no sería Carlos sin Mario. Yo no soy Mario, pero yo no sería Carlos sin Mario. Igual que en tu vida. Es posible que tú durante esta conversación hayas podido recordar quién han invertido en tu vida. Escucha, tú no eres esa persona, pero tú no estarías donde estarías si no hubiera sido porque esa persona invirtió en ti. Entonces la imitación es ese híbrido que hacemos entre lo que somos y los que nos están formando. Cuando decimos que estamos parados sobre los hombros de otros, a eso es lo que nos referimos. Así que el proceso de discipulado comienza compartiendo la información que sale de la Biblia y a través de la admiración llegamos a la imitación. Pero en la imitación ocurre una crisis que nos lleva a la innovación. ¿Cuál es el peligro que estamos observando el día de hoy en las iglesias? Pues mira, el peligro que estamos observando es que la gente va de la información a la innovación. Y este atajo hay que eliminarlo a toda costa. Porque parte del proceso de discipulado y de maduración del discípulo reside en que pase por el proceso natural del discipulado. Una persona para ser formada tiene que pasar por la información, por la imitación y por la innovación. Y cuando ese paso se brinca, cuando se toma ese atajo, tarde o temprano lo que va a ocurrir es esto. Y quiero que mires bien ahora a la gráfica. La persona empieza aquí, va aquí, esto no va a funcionar y va a tener que dar la vuelta completa hacia el otro lado. Usted tiene que haber escuchado la frase de la psicología moderna que dice que cada vez que brincamos en una etapa de nuestra vida, tarde o temprano regresaremos a ella. Por eso es que vemos tantos hombres de 35 y 40 años que todavía están jugando videojuegos y utilizan camisetas del Capitán América para tratar de enamorar a la novia. Cuando la novia no está interesada en criar un hijo, sino en casarse con un hombre. Ups, eso se me zafó. El punto es
que los procesos son diseñados para correrse completos. Y cuando una persona pasa de la información a la innovación sin pasar por la admiración, la imitación y la crisis, lo que ocurre es que no valora el proceso de aprendizaje y el proceso de crecimiento. Entonces, tiene muchas cosas aquí arriba en la mente, pero esas cosas no han bajado al corazón. Eso es lo que llamamos en griego rema. Cuando la palabra se hace real en nuestro corazón. Ahora bien, yo tengo una pregunta para usted. Una pregunta que yo creo que es relevante. Usted puede cambiar esto. Usted puede cambiar la información. ¿Sí o no? Déjame ver quién me contesta por el chat. ¿Usted puede cambiar la información? ¿Sí o no? No, me dice Diana. Muy bien. A ver quién más me contesta. Gracias, Diana, por eso. Mire, usted no puede cambiar la información. Yo no sé si usted ha leído la última página del libro, exactamente antes de los mapas. El último capítulo de la Biblia, en los últimos versos dice, ay del que le añade o le quite a la profecía de este libro. Si usted es pastor o está planificando serlo, nosotros somos llamados a compartir todo el consejo de Dios. No el que nos gusta, no el que nos parece, no es el que va con nuestras ideas favoritas, sino todo el consejo de Dios. Así que usted no puede cambiar la información. Déjeme mostrarle algo más. Usted puede hacer algo con la innovación, con lo que la otra persona haga, con lo que usted le dé. ¿Sí o no? No, usted no puede, porque la innovación es lo que la otra persona haga con lo que usted le dé. Así que usted no puede cambiar la información y usted no tiene ninguna inherencia en la innovación. En el único lugar que usted puede hacer algo y tiene algún tipo de influencia es en la imitación. ¿Por qué? Porque a quien van a imitar es a usted. Por ende, la pregunta básica que nos hacemos, la pregunta reflexiva que nos hacemos en la cultura de discipulado es esta. ¿Tengo yo una vida digna de imitar? ¿Tengo yo una vida digna de imitar? O sea, no podemos cambiar la información, ni podemos hacer nada con la innovación. En el único lugar que podemos hacer algo, tú y yo, es en la imitación. Por ende, la pregunta aquí es, ¿tengo yo una vida digna de imitar? Hay otra forma de presentar esa misma pregunta. ¿Qué usted haría si usted fuera el pastor de una iglesia donde todo el mundo es como usted? Esa es otra forma de presentar esa pregunta. Yo no sé cuál va a ser la respuesta suya. Yo le diría la mía. Si yo fuera el pastor de una iglesia donde todo el mundo es como yo renunciaría el mismo día. Porque mi esposa me soporta a duras penas.
La realidad es que el discipulado comienza conmigo. El discipulado comienza conmigo. ¿Ve por qué en la definición tenemos que tener un espíritu enseñable? Porque lo que ocurre es que a la medida en que formamos a otros, nosotros somos formados. Los discípulos buscan cambiar, pero los discípulos nos cambian. Y cuando el discipulador y el discípulo tienen un espíritu enseñable, ese discipulado fluye a la manera de Cristo. Yo voy a hacer una pausa ahora, si me lo permiten. Quisiera pedirle a mi amada hermana, la conocí ayer y ya estoy agradecido a Dios por ella. Amada, ¿tú me puedes ayudar a ver si hay alguna pregunta? Claro, tenemos 4 preguntas. Qué bueno. Que son las siguientes. De Carlos Ortelbach, él se encuentra en Alemania. Saludos, Carlos. En contraposición a la subcultura, ¿existe algo como la supercultura? Oh, claro que sí, claro que sí. Puedo dar un ejemplo básico. Recuerda que la cultura son comportamientos. Hace menos de 10 años atrás, a nivel mundial, el matrimonio homosexual era algo absurdo. Absurdo. Hace 10 años atrás nada más. Eso era impensable. Hoy en día, específicamente en este mes, es un acto de celebración. Y en algunos países es hasta un mes de celebración, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos es así. Entonces, hay cosas que nos distinguen como grupo pequeño, pero hay cosas en la cultura que nos unifican como supercultura. Eso, claro que sí que ocurre. La segunda pregunta, ¿cuál sería? De Henry, él se encuentra aquí en Madrid, es peruano. Dice, ¿el carácter se curte con el tiempo? No, con el dolor. Escucha esto. El tiempo y la madurez no tienen nada que ver. Yo conozco jóvenes de 16 años que son extremadamente maduros y conozco hombres de 60 años que todavía no han salido de la cuna. La diferencia no está en el tiempo, la diferencia está en las experiencias y en la disposición de aprender de ellas. Por eso es que nosotros definimos madurez como la capacidad desarrollada de identificar y responder a los retos de la vida. Voy a repetir eso. La madurez es la capacidad desarrollada de identificar y responder a los retos de la vida. Hay gente que los identifica, pero no responde a ellos. Y hay gente que está en el planeta Marte que ni siquiera los puede identificar. Pero la madurez no es un potencial, es algo que ya está desarrollado. Y nada desarrolla más el carácter y la madurez que el dolor. Nada. Hay otra, ¿verdad? Hay gente que dice que hay 3 formas de desarrollar el carácter y la madurez, que es a través del dolor, del excesivo conocimiento y de los cambios culturales. Yo no estoy de acuerdo con esos antropólogos. Yo creo que el dolor sigue siendo al día de hoy la razón número 1 de por qué la gente cambia y por qué la gente madura. ¿Cómo respondemos a ese dolor? ¿Nos levanta o nos destruye? Eso nos produce madurez y el desarrollo del carácter.
pero no el tiempo. El tiempo no sana las heridas, las pudre. El antibiótico sana las heridas. Vamos a la tercera pregunta. Correcto. Nuevamente, Carlos. ¿Cultura tiene que ver con aquello a lo que rendimos culto? Oh, sí. Oh, sí. Claro que sí. Sí. La religión, y escucha, no estamos hablando del cristianismo, porque hay personas que tienen otra religión que se llama fútbol. Hay gente que sirven a otros dioses que se llaman los centros comerciales. Hay gente que sirven a otros dioses que se llaman la comida. ¿Verdad? Cuando hablamos de religión, no estamos hablando exclusivamente del culto que usted va los domingos a la iglesia. Hay cosas que nosotros le rendimos culto. Yo cuando estaba en Barcelona hace 2 años, salí a caminar con un pastor amigo mío de muchos años y pasamos frente a una tienda cerca de la Plaza Catalana que se llama Zara. Y esa tienda es muy famosa aquí en Estados Unidos. Mis hijas son locura con esa tienda. Y yo le dije, mira, y esa tienda de Zara tan grande. Y él me dijo, sí, ahí se congregan 2 hermanas mías durante la semana. Y a lo que estaba diciendo el pastor era que las hermanas iban más a Zara que a la iglesia. Entonces no confundamos religión o lo que le rendimos culto exclusivamente con iglesia. Hay cosas que idolatramos y que le hacemos culto que no necesariamente tienen que ver con la iglesia, pero sí, todo eso es una parte intrínseca de lo que es la cultura. Carlos, muy buen razonamiento ahí, excelente. Vamos a la última pregunta, ¿o hay más preguntas? Sí, tenemos una más. Henry pregunta, ¿será que hay pocos mentores? Wow. ¿Será que hay pocos? Te tengo que responder esa pregunta con un sí y con un no. Sí hay mucha gente dispuesta a enseñarle a los demás lo que saben. Pero no hay mucha gente dispuesta a pagar el precio de enseñar. Algunos son mentores simplemente para demostrar lo que saben. Pero enseñar y discipular es mucho más que demostrar lo que tú sabes. Es pagar el precio que conlleva el que la otra persona crezca. Entonces tendría que responder sí y no. Por cierto, no sé si en el futuro me dé el tiempo, pero gracias a esa pregunta, algo que podría hacer es darte las cualidades para escoger un buen mentor. Eso sería importante tal vez mencionarlo. No estaba en mis planes, pero sería bueno mencionarlo. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, Carlos. Esta pregunta es de Eduardo Lucas. También saludos, Eduardo. Aquí en Madrid. Y pregunta, ¿podríamos decir que en el proceso de transculturización priman los valores de la sociedad dominante? Eso es correcto. Eso es correcto. Y las personas que no poseen los valores de la sociedad dominante son vistos como rebeldes, y ya sabemos por experiencia histórica que nuestras culturas son expertas exterminando a los rebeldes. Pero sí es correcta, esa apreciación es correcta, sí. Por ejemplo, nosotros sabemos que la mayoría de los países europeos no son muy afines en sus valores con los Estados Unidos. Pero todo lo que Estados Unidos hace, la juventud de los países europeos lo copia y lo abraza. Entonces la pregunta es, en un país como Alemania, en un país como Francia, en un país como España, donde 7 de cada 10 películas vienen de Estados Unidos,
y donde las tiendas norteamericanas tienen preeminencia y donde el poder financiero norteamericano tiene relevancia. ¿Es la cultura nacional la cultura predominante o es la cultura norteamericana la cultura predominante, verdad? Y lo mismo ocurre en la iglesia. No se confundan, ¿verdad? ¿Cómo es posible que la única iglesia que puede escribir canciones es Hillsong? Eso para mí es un absurdo. Pero nosotros no rechazamos lo que esa iglesia hace, pero para mí es absurdo que Dios le haya dado todo el talento de autoría musical a una iglesia y que las demás iglesias del planeta no tengan la capacidad de escribir canciones nacionales que adoren y bendigan el nombre del Señor. Y entonces lo que estamos viendo es que la cultura religiosa está adoptando la cultura del mundo, en que si se le hace un buen mercadeo y suena mucho en la radio, la iglesia la canta. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso, ¿verdad? No estoy diciendo que sea malo, lo que estoy diciendo es que tenemos que tener cuidado, porque podríamos estar anulando los dones y los talentos de gente de nuestras iglesias a cambio de rendirle pleitesía a lo que otros traen de afuera. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, tenemos 3 preguntas más. Qué bueno. La doctora Sonia pregunta, ¿se escoge o alguien te asigna quién me va a discipular? El discipulador escoge al discípulo. No es que el discipulador no escuche a alguien que le pida que lo discipule, pero la Biblia establece que el discipulador escoge al discípulo. ¿Dónde lo establece? Vosotros no me elegisteis a mí, yo os elegí a vosotros. El testimonio de Jesús es que Jesús escogió a los 12. Hubo 70 adicionales que lo siguieron, y de ellos vamos a hablar en un momento, pero a quien Jesús escogió, a quien le dio oportunidades y en quien él invirtió una parte significativa de su tiempo, fue en los 12. Él los escogió. Gracias. Vale, la siguiente es de Laura. Ella se encuentra aquí en Madrid. Se me olvidó decir, Eduardo está en Barcelona. La profesora Sonia también se encuentra en Barcelona. Saludos. Laura pregunta, cuando dice que imita a su discipulador, si su discipulador no lo guió a mirar y a imitar a Cristo. Repíteme esa pregunta nuevamente. Cuando dice que imita a su discipulador, si su discipulador no lo guió a mirar y a imitar a Cristo, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué se hace en ese caso? Lo que pasa en la mayoría de las iglesias, que la gente toma un curso de discipulado, pero no conoce a Dios. Escuche, la ventaja de este proceso es que si usted lo sabe manejar, el cómo funciona el discipulado, usted va a apuntar a la gente a Cristo, porque usted le va a modelar al Señor. La mala noticia es que si usted no es un verdadero creyente y usted no tiene una vida digna de imitar, que imita al Señor Jesús, usted va a estar reproduciendo lo que usted es. Eso deberían ser malas noticias. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pablo le dice a Timoteo, lo que viste y oíste de mí, haz eso. Va aún más lejos y dice, lo que viste y oíste de mí, dáselo a hombres fieles que puedan pasárselo a otra gente. Toda la palabra de Dios en el aspecto de discipulado requiere ese factor de imitación. ¿Cuántos de ustedes recuerdan en la narración bíblica cuando el Señor Jesús fue capturado? Lo que ocurrió con el apóstol Pedro. Pedro empezó a seguir al Señor esa noche, a donde lo llevaban, a los diferentes lugares que lo llevaban, y 3 personas se le acercaron. La tercera persona que se le acercó, que ya había sido profetizado por el Señor Jesús, que Pedro lo iba a negar 3 veces. La tercera persona era una sirvienta. Y esta sirvienta le dice, tú eres uno de los que iba con ese hombre.
Y la Biblia dice que Pedro empezó a maldecir y a decir que no era él. Y la sirvienta le dice, tú sí eres, porque tú hasta hablas como él. ¿Usted ve la imitación ahí? ¿Usted sabe por qué hubo que pagarle a Judas para que identificara al Señor Jesús? Porque Jesús no era rubio de ojos verdes. Jesús era tan común como cualquier otra persona. Y aunque todos los fariseos detestaban a Jesús, ellos no sabían quién era. Entonces hay un proceso de imitación en todo esto. Y la idea es que un discipulador serio, que el carácter de Cristo esté en él, lleve al discípulo a imitar a Jesús. Pero escuche, cuando usted no hace eso, también lo van a imitar. Déjeme darle un ejemplito y termino la respuesta a esta pregunta. Si usted es líder en su iglesia y durante el tiempo de la adoración usted saca el teléfono y se pone a mirar Instagram, Facebook o Twitter, usted no se puede quejar que el resto de la iglesia haga lo mismo. Porque de nuevo, el gran secreto del liderazgo es que la gente no hace lo que oye, hace lo que ve. Por eso la pregunta clave en la cultura de discipulado es si yo tengo una vida digna de imitar. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, Carlos. Claro que sí. Voy a hacer un comentario breve. Claro. Tome el atrevimiento con respecto a esto. Un líder mío me decía, nosotros hablamos de lo que conocemos, pero ministramos lo que somos. Y por eso muchas veces no se ve fruto de a quienes estamos discipulando porque no estamos en obediencia, en santidad. Por eso es, Seidi, me encanta tu comentario, que empezamos con las 3 relaciones. Y la primera relación es la de arriba. ¿Ves? Juan, en Juan, el apóstol Juan dice, hablando, escribiendo de las palabras de Jesús, dice, apartados de mí. No, yo soy el árbol, ustedes son las ramas, ¿verdad? Entonces, apartados de mí, nada pueden hacer. Y es que sin una relación con Cristo, es más, déjeme decirlo de esta manera. Si usted no posee la disciplina espiritual de sostener una relación con Cristo, yo le suplico en el nombre de Jesús que no discipule a nadie. Por favor, si usted no tiene el carácter y la disciplina de seguir al Señor, yo le suplico, por favor, que no invierta en otra persona. El diablo no necesita ayuda. Él puede hacer el trabajo por sí solo. Entonces, eso es lo que nos lleva a esa definición de discipulado, donde el primer elemento es que tanto el discípulo como el discipulador tengan un espíritu enseñable. ¿Cuál sería la próxima pregunta? Gracias. Seidi? Diana Marcela desde Albacete, aquí España. Ahora que nombra lo de las cualidades para elegir un mentor, si no ha logrado cambiar su carácter, no debe ser mentor entonces. Eso es correcto, porque una de las características de un buen mentor es que haya evidencia de carácter. O sea, que ese carácter haya sido probado. Déjame decirte otra de las cualidades de un buen mentor. Un buen mentor debe practicar la reflexión. Déjame explicarte qué es eso. Posiblemente tú has escuchado esta frase, que la experiencia es la mejor maestra. ¿Has escuchado esa frase? Que la experiencia es la mejor maestra. Y eso es absolutamente falso. Escucha, la experiencia reflexionada
es la mejor maestra, pero no la experiencia. Hay gente que tropieza con la misma piedra 8 veces. Eso no es persistencia, eso es estupidez. Porque cuando yo tropiezo y me caigo, tropiezo y me caigo, tropiezo y me caigo, tropiezo y me caigo, en algún momento tengo que parar y mirar para el piso antes de caminar. Entonces, la experiencia no es la mejor maestra, la experiencia reflexionada. Escuche, ustedes que son estudiantes, pensar es parte de tu tarea. Parte de tu trabajo como estudiante es pensar. Nosotros nunca perdemos el tiempo cuando pensamos. Y pensar no puede ser la consecuencia de una crisis. Hay gente que dice, ay, me está pasando esto, ¿y ahora qué voy a hacer? Y se tratan de poner a pensar después de la crisis. Pensar tiene que ser un hábito diario. Reflexionar tiene que ser un hábito diario, porque es la experiencia reflexionada la que nos hace mejores, no simplemente la experiencia. Entonces ahí te di 2 de los elementos para escoger un buen líder. Déjame darte un buen mentor. Déjame darte uno más. Que su experiencia haya traído efectividad en el presente. Tú no quieres una persona que te mentoree que haya sido experto en el 1975. Porque eso no es un mentor. Eso es un director de museo. Tiene que ser relevante hoy. Yo no estoy desperdiciando, o sea, renegando o rechazando a gente que sea de la tercera edad o gente que sea mayor, porque hay muchas personas mayores, 60, 70, 80 años, que tienen la capacidad de traer esos principios al hoy. Pero si la mejor experiencia que ese mentor tuvo fue en el año 1968, pues eso no es un mentor. Eso es un guía turístico en un museo. Tienes que tener un poco de cuidado, ¿verdad? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, Carlos, 2 más. Henry pregunta con respecto a que deberíamos saber las cualidades de un verdadero discipulado o discipulador, entiendo. Entonces, ¿qué otra cosa podríamos agregar a ello? Pues mire, yo te puedo agregar y te las doy todas, porque ya te di 3 y son 6. Número 1, debe ser una persona de integridad. Ahora, es importante mencionar que una persona de integridad no es una persona perfecta, sino una persona que tiene la capacidad de reconocer cuando se ha equivocado y ha hecho enmiendas ante ese fracaso. Una persona que tiene la capacidad de pronunciar las 3 palabras más difíciles del idioma español. ¿Quieres saber cuáles son esas 3 palabras? Fue mi culpa. Esas 3 palabras son más difíciles que pronunciar que otorrinolaringólogo. Porque las 3 palabras más sencillas de pronunciar son estas. Es tu culpa. Pero para que una persona diga fue mi culpa, requiere integridad. Y esa debe ser la primera cualidad. La segunda cualidad, me quedan 2 más de las 6, es que esa persona debe tener una experiencia probada. Déjame ponértelos en términos personales. Si tu deseo con el mentor es perder peso, pues yo no voy a ser tu mejor mentor. Vamos a ponerlo así. ¿Ok? Tiene que tener experiencia probada.
No que sabe, no que hable de todo y no sepa nada, sino experiencia probada. Déjame decirte el tercero y el último y tienen los 6. Tiene que tener independencia de ti. Y a qué yo me refiero con independencia de ti, que no gane ni pierda nada con tus decisiones. Que si tú haces lo que él te sugiere o no lo hace, a él ni le afecta ni le beneficia. Y yo creo que ahí están las 6. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, Carlos. Eduardo dice, ¿qué diríamos que actualmente mayormente son las hermanas más asequibles al discipulado que los hermanos? Bueno, esa pregunta es simple, pero conlleva un trasfondo para poder traer la respuesta. Déjame explicarte esto lo más rápido que yo pueda. Uno de los retos que tiene la iglesia del siglo XXI es que la iglesia del siglo XXI está siendo construida en un contexto femenino. Toda organización atiende a un contexto femenino, un contexto masculino o crea un balance entre las dos. La iglesia del siglo XXI tiene un contexto femenino y hay como 7 u 8 cualidades que diferencian el contexto masculino y el contexto femenino. Te voy a dar uno solamente para que tengas idea. En el contexto femenino, masculino, los datos y las emociones, en el masculino, los datos y las emociones trabajan independientemente. En el contexto femenino, los datos y las emociones trabajan en conjunto. Por ejemplo, viene la hermana María a pedir un donativo a la iglesia porque no tiene dinero para pagar la electricidad. En el contexto masculino, le van a preguntar a María, ¿por qué no tienes el dinero para pagar la electricidad? Bueno, porque es que llegó la Navidad y le tuve que comprar regalos a mis hijos y usé el dinero de la electricidad para comprar regalos de mis hijos. Y en el contexto masculino se le va a decir a María, bueno, María, hubieras tomado mejores decisiones, lo lamento. En el contexto masculino, femenino, donde se mezcla la razón, o sea, los datos con las emociones, o en el mismo escenario, se le diría a María, María, ¿qué pasó? Pues que llegó la Navidad y le quería comprar regalos a mis niños y tomé el dinero de la electricidad para comprar regalos a los niños. Y se le va a decir, aunque esa no fue la mejor decisión, ¿cómo vamos a dejar esos niños sin regalo en la Navidad? Toma, María, te regalamos el dinero. ¿Verdad? Porque funciona de manera distinta. Por ejemplo, yo veo varias damas que están aquí en el salón de clase hoy. Jimena, y veo a Laura. A ver si digo esto correcto. Jolene. ¿Lo dije bien? Ok. Por ejemplo, ellas saben que si hay 8 mujeres en una sala, las 8 se van a querer sentar en el sofá. Y a la última, a la novena, le van a decir, vente, que por lo menos puedes poner la mitad aquí. Si usted ve la manera en que los hombres se sientan en el contexto masculino, los hombres se sientan en una butaca solos y no quieren que nadie esté cerca. ¿Por qué yo doy estos ejemplos? Porque la iglesia está siendo diseñada para un contexto femenino. La gente se sienta de acuerdo al orden en que llega, uno al lado del otro para aprovechar el espacio. Bueno, excepto ahora en la pandemia. Los líderes de adoración te dicen que levanten las manos y se apagan las luces y todo es bien íntimo. Lo que falta es prender velitas con olor en la iglesia, ¿verdad? Como si fuera un sauna o algo así. Toda la música de hoy en día tiene que ver con que te amo y te quiero besar, Señor, y te quiero agarrar tu mano y quiero estar contigo y todo es de intimidad.
Y de momento no tengo tiempo para explicar todo esto. Usted ve que la iglesia está siendo resaltada en el contexto femenino. Por ejemplo, cuando los hombres llegan a la iglesia, tienden a sentarse aislados aparte y alguien siempre se para al frente y dice, por favor, se pueden mover juntos más para el frente. Y elementos como ese hacen que la iglesia sea mayormente en el contexto femenino y no en el contexto masculino. Por ende, ocurre otra área más de diferencia. El hombre piensa de esta manera. El hombre dice, si no hay quien lo haga, no se hace. La mujer piensa, si él no lo hace, yo lo hago. Porque alguien tiene que hacerlo. ¿Cómo es posible que no tengamos reunión de damas este mes? Imposible, ¿verdad? Y entonces eso obliga a que el hombre levante las manos y delegue lo indelegable y que la mujer asuma roles que no es que no le correspondan, pero en muchas ocasiones los asumen por la falta del liderazgo del hombre. Y como ese comportamiento es premiado, ¿y cómo es premiado? Pues si tú no lo haces, yo lo hago. Pues eso se sigue perpetuando. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el discipulado? Bueno, si las relaciones que usted sostiene son mayormente de uno de los dos sexos, pues va a ser esa la mayoría de las personas que van a discipular. No ocurre yo siempre sugiero que una mujer discipule a una mujer y que un hombre discipule a un hombre. Yo personalmente, no lo dice la Biblia, yo personalmente opino que no es correcto que una mujer disipule a un hombre o que un hombre disipule a una mujer, no porque la mujer esté en autoridad sobre nada de eso, porque en ocasiones en el proceso de discipulado nosotros profundizamos en cosas íntimas y no es correcto que usted le comparta esas cosas a una persona que no es su esposo o su esposa, ¿verdad? Pero a la mayoría de la gente en las iglesias ser mujeres, como consecuencia natural, pues van a haber más discípulos que son mujeres que hombres. Ahora, yo quisiera también añadir algo más. Usted nunca debe limitar el proceso de discipulado a gente convertida. Yo en mi casa, aquí en la casa donde vivo, los miércoles mi esposa y yo tenemos un grupo de discipulado. Se reúnen 8 familias con nosotros. Escuche esto. 6 de ellas han sido matrimonios inconversos que hemos invitado y en el proceso de discipulado aquí en la casa han aceptado a Jesús como Salvador. Pero no limite el discipulado a gente inconversa. Uno de nuestros discípulos tiene un grupo de discipulado en su trabajo y a la hora del almuerzo se sientan y se reúnen y él discipula a sus compañeros de trabajo. Varios de ellos han aceptado a Jesús como Salvador, pero no todos, pero siguen asistiendo al grupo. Ah, mira, aquí estoy viendo a Sandra. Dios te bendiga, Sandra. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok. Me quedan muchas cosas, pero solamente voy a enseñar una, porque tenemos mucho más que cubrir sobre esto. Yo quiero decirles antes de continuar que cuando nosotros en Oikos trabajamos con la enseñanza de cómo crear, implementar y sostener una cultura de discipulado, esto es un proceso que toma 2 años. Eso es lo que tarda aproximadamente una organización en cambiar su cultura. Ahora mismo, por ejemplo, hace una semana atrás, yo regresé del Paraguay, donde hace 2 semanas atrás comenzamos este proceso con todas las iglesias de la Alianza Cristiana y Misionera en el Paraguay. Lo estamos haciendo en Cuba, en la República Dominicana, en Puerto Rico, y vamos ahora más tarde este año a Ecuador y a Honduras a trabajar esto. El año que viene esperamos poder ir a España a hacerlo por primera vez. Pero la cultura de discipulado de una iglesia no se cambia con un seminario de un fin de semana.
Toma mucho tiempo cambiar la cultura. Y por eso, si usted quiere más información, déjeme hacer algo aquí bien rapidito. Y es que le quiero escribir mi correo electrónico. Ahí está en el chat. Y si usted está interesado en más información o quiere saber más de nosotros en confianza, pueden escribirnos. Vamos entonces a trabajar, porque ya está cercana la hora. Vamos a trabajar con la última enseñanza que le puedo dar esta noche, porque creo que es sumamente importante que les comparta esto. Escúcheme bien, esto es tan simple que cuando yo desarrollé este concepto, le dije a mi esposa, yo nunca voy a enseñar esto en público, porque esto es tan simple que la gente me va a decir, Carlos, yo sé eso ya. Y lo que yo he descubierto con el tiempo es que el sentido común no es tan común como parece. Y si usted no recordara nada más de lo que yo le he enseñado el día de hoy, la noche de hoy, esto es lo que a mí me gustaría que usted recordara. Usted sabe que el Señor Jesús tenía lo que nosotros llamamos las multitudes. ¿Se acuerda? Que el Señor Jesús reunía grandes grupos de personas, algunos hasta les daba almuerzo. Oiga. Jesús también tenía un grupo que eran los famosos 70, que eran gente que querían ser discípulos, pero que Jesús no los había escogido. Jesús también tenía, déjeme hacer aquí otro círculo, un grupo más pequeño que usted y yo lo llamamos los 12. Y que yo estoy seguro que todos los que me están viendo se saben los nombres de los 12 discípulos. Yo estoy seguro de eso. Y Jesús, dentro de esos 12, tenía un grupo más pequeño que nosotros lo llamamos los 3. Uno de esos 3 es Juan el engreído, ¿verdad? No sé si usted sabe que Juan lo llaman el discípulo amado. ¿Te ha escuchado eso? Jesús nunca lo llamó el discípulo amado. Eso lo escribió él de él mismo. Él tenía unos cuantos problemas de autoestima y entonces pues los reflejó en los evangelios. Pero no hay un solo pasaje bíblico que diga que Jesús dijo, este es mi discípulo amado. Eso es un asunto de Juan con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y usted sabe que diariamente el Señor Jesús tenía una reunioncita por la mañana y por la tarde, ¿verdad? Con su padre. Se iba al jardín a orar. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Vamos bien? Ahora, mire bien esto porque si pestañea se lo pierde. La gente que entiende este concepto entiende cómo sostener una cultura de discipulado. Escúcheme bien, porque no es largo, es sencillito. Mientras más grande era el grupo, menos tiempo Jesús pasaba con ellos. Y mientras más pequeño era el grupo, más tiempo Jesús pasaba con ellos. Esa es uno de los principios más sencillos de la Escritura y el más violentado de la Escritura. Escuche, Jesús no pasó más de 5 o 6 veces con multitudes en 3 años y medio. Pero todos los días, más de una vez al día, Jesús estaba con el Padre. Y este principio debe orientar nuestros ministerios y debe orientar la manera en que discipulamos a otros. Mientras más grande es el grupo, menos tiempo él pasaba con ellos. Y mientras más pequeño era el grupo, que era él y su padre, ¿verdad? Mi padre y yo uno somos, más tiempo él dedicaba.
En la iglesia del siglo XXI, nosotros dedicamos 6 días a organizar el servicio del domingo y oramos 10 minutos antes para que Dios lo bendiga. Algo hay en este principio, y es que el Señor Jesús sabía que de su relación con el Padre emanaban experiencias para estos tres. Una de ellas es la transfiguración. La transfiguración no fue vista por las multitudes, ni fue vista por los 70, ni siquiera fue vista por los 12. Y de esas experiencias sobrenaturales salía la explicación del reino y salía las experiencias de milagros y prodigios que los 12 experimentaron con el Señor Jesús. Usted se acuerda que cuando faltó uno de los 12 porque Judas se suicidó, ¿verdad? Lo escogieron de los 70. No estamos respaldando el método de selección que utilizaron los discípulos. Lo que estamos diciendo es que fue de ahí que lo sacaron. Y del aprendizaje de los 70 emanaba lo que se le daba a las multitudes. Jesús sabía que la clave de su tiempo era invertirlo en la relación con su Padre. Y si usted quiere ser un buen discipulador, usted tiene que pasar más tiempo con Dios que con su discípulo. Con esto voy a terminar porque ya el tiempo se acabó, ¿verdad? ¿Se acabó el tiempo, Sadie? Sí, ya estamos sobre la hora, pero podemos tomar unos minutos más. Ok. Perdónenme esta y muchas más. Usted piensa que un discipulador es la persona que tiene un discípulo. Estoy alegre que el tiempo no nos dio, porque pudimos contestar las preguntas. Usted piensa que un discipulador es alguien que tiene un discípulo, y eso no es cierto. Un discipulador se convierte en un discipulador cuando su discípulo tiene un discípulo. No es hasta la tercera generación que el discipulador se convierte en discipulador. Escuche bien y después escribe. Porque si usted es un discipulador y tiene un discípulo, ¿verdad? Pero su discípulo no tiene un discípulo, usted no tiene un discípulo. Usted lo que tiene aquí es audiencia. Lo que lo convierte a usted en un discipulador es que no solamente usted transmita la información, sino que también transmita el deseo de que eso sea impartido a otra persona. ¿Me entendió eso? El mejor ejemplo que le puedo dar son los abuelos. Usted no es abuelo porque tiene hijos. Usted es abuelo cuando sus hijos tienen hijos. Y escuche, usted no tiene nada que ver con la idea directamente de que sus hijos sean hijos. Por lo menos eso es lo que yo espero. Pero usted no se convierte en abuelo hasta que sus hijos no tengan hijos. De la misma manera, usted no es discipulador hasta que su discípulo no desarrolle un discípulo. Yo quiero decirles que esta noche hemos cubierto menos del 10% de lo que es la cultura de discipulado. Pero quiero darle las gracias a ustedes por su atención, por sus excelentes preguntas. De verdad que los felicito. Y por la oportunidad que me brindan en la noche de hoy de estar con ustedes. Gracias. Gracias a ti, Carlos. Muchas gracias por todo. La verdad que comimos mucho y ha sido una bendición para nosotros. Bueno, espero que no sea la última vez. Y los demás, yo sé que están muy agradecidos también.